crean entre los cubanos en el exterior
Hola amigos, hola amigas, estamos ante una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas que ahora la estamos haciendo desde casa. Le vamos a comentar algunas de las cosas que están pasando y realmente pensamos que era un momento oportuno para conversar algunas de las noticias que se han comentado en los programas de domingo. Como ustedes saben, generalmente los domingos por la mañana se hacen programas en Estados Unidos que se le dice The Sunday Morning Show, y en estos programas se discuten temas que son muy importantes de la política norteamericana, entre ellos particularmente los que tienen que ver con la campaña electoral. Vamos a hacer algunos comentarios sobre eso, pero queremos también rescatar y tocar temas que tienen que ver con la comunidad cubanoamericana, como quiera que las podamos afrontar. Y queremos básicamente tratar tres temas. El primero se refiere a la visita que hizo el presidente Donald Trump al cementerio de Arlington en Virginia. Y aquí yo creo que es muy importante mencionar el tema, porque el cementerio de Arlington es lo que se puede considerar el terreno más sagrado en los Estados Unidos en términos de las personas que han muerto vistiendo el uniforme norteamericano en guerras en el extranjero. En muchas ciudades hay como una especie de memorial a las víctimas de las guerras en el extranjero, y usted, por ejemplo, encuentra a la gente que son muertos de la víctima de la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la guerra de... Es que el micrófono que tenía en el oído se me acabó la carga y de buenas a primeras parece que ustedes no me escuchaban. Díganme si me escuchan bien. Sé que ha sido un programa a última hora. Esto como casi siempre lo estamos haciendo programas de última hora, pero quería compartir con ustedes estos temas porque yo creo que hay que tomarlos en caliente. A lo mejor mañana mismo, que es Labor Day, yo tengo una agenda un poco cargada, pero a lo mejor mañana también podemos hacer otro programa, pero habían algunas de estas cosas que a mí me pareció importante a tratar. Cementerio de Arlington, por ejemplo, también es lo que les decía, terreno sagrado. Muchas personas, por ejemplo, están enterradas en los cementerios de sus lugares más cercanos, generalmente por un problema familiar, pero en el caso de, gracias Mayra Elina, que estás con nosotros, no te había visto otras veces, pero bueno, qué gusto que estés con nosotros aquí. Y tiene una historia significativa. Ahí están los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial, los que murieron en la Primera Guerra Mundial, en todas las guerras, incluso de la guerra, de guerras anteriores, pero particularmente después de la Primera Guerra Mundial, hay muchas personas que están enterrados ahí. ¿Dónde está el cementerio? Está al otro lado del río Potomac, de un río que es muy importante en la historia norteamericana. Ahí en ese lugar donde baña la ribera del río está la capital de los Estados Unidos, el Distrito Federal, el Distrito Columbia, y del otro lado estaba el famoso lugar de Mount Vernon, que es la finca de el gran George Washington, el general, el Fabius de las guerras norteamericanas, el general Cincinnatus o el American Cincinnatus, porque fue el que después de luchar las guerras se retiró a su finca como el gran general romano Cincinnati. Y yo creo que es muy importante porque ese es un lugar donde se va con reverencia a rendir honores, etc. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí hoy? Bueno, hoy no, esto pasó hace 2, 3 días. No recuerdo ahora exactamente el día, pero pasó. Y es que Trump, invitado parece por algunas familias, eso hasta ahora no me ha quedado del todo claro, pero Trump
invitado por alguna de las familias, parece, fue allí y entonces fue a rendir honor a alguna de las personas que que murieron. Y él estuvo en un área, fue una visita planeada, la administración del cementerio lo permitió, se hizo de una manera, hay fotógrafos permitidos y todo, pero hay un área, o sea, él estuvo en el área general donde eso fue posible y después, ¿qué sucede? Que él se dirige a un área del cementerio que se supone que esté reservada y donde hay reglas, y hay reglas importantes que dicen que ahí no se deben tirar fotos, que ese es un terreno sagrado, que las personas que están enterradas allí, hay que respetar la privacidad porque son personas que son recientemente, son de las personas que han caído, los caídos en guerras recientes, y en este caso Trump fue allí a apuntar, a usar el tema para darle a la manivela contra los demócratas en torno a la retirada apresurada que ordenó el presidente Biden como comandante en jefe de Afganistán. Apresurado un tanto porque vamos a recordar que ya desde el final de la administración Obama se estaba hablando de retirarse de Afganistán. Apresurado un tanto también porque el presidente Biden dijo, el presidente Trump había dicho que él iba a poner fin a la presencia en la guerra en Afganistán durante su mandato. No lo hizo, él puede decir que nada más que sirvió un periodo, pero hay que decir que no era algo que no se esperase. Biden llegó a la presidencia y se decidió que no iba a pasar en su presidencia, que se iba a empantanar más en una guerra donde los objetivos que eran la captura de Bin Laden, vamos a recordar que ahí en general hay acciones de tipo militar que han dejado mucho que desear, pero una de las que se efectuó con eficacia fue la captura de Bin Laden, a quien se le relaciona, se indica como el planificador del ataque de septiembre 11, claramente un ataque con base terrorista y operado desde el territorio de Afganistán y desde después de Vietnam hubo un proceso de repliegue, entrenamiento, perfeccionamiento de la fuerza de despliegue rápido, y en esas operaciones muy concretas, quirúrgicas, las Fuerzas Armadas norteamericanas actuaron muy bien. Cuando digo muy bien, digo que lo hicieron con una eficacia grandísima, y también en el hecho de que Pakistán tenía en su territorio, incluso en una ciudad militar, donde se supone que hay una preocupación de seguridad, tenían a el autor intelectual del acto terrorista de septiembre 11 y no lo habían aprendido. O sea, habían razones suficientes para pensar complicidad de las fuerzas de inteligencia de Pakistán con Bin Laden. Ahí se entró, se ajustó cuentas con este hombre que era un verdadero terrorista de la peor calaña. Yo creo que es una estrategia que Estados Unidos, como gran poder, se puede dar el lujo de hacerlo, aunque siempre se puede cuestionar que una operación militar de este tipo debió haberse hecho en coordinación con Pakistán, pero con la preocupación lógica de Estados Unidos, como la ha tenido, por ejemplo, el Estado de Israel cuando ha operado contra agentes terroristas que encuentran refugio en Irak, en Siria, hasta a veces en la propia Jordania, de que si tú le dices al gobierno que quieres encontrar apoyo en él para la captura del terrorista, hay la posibilidad que se dé un leak, un chivatazo, y la persona se escapa. Entonces, ya eso se había logrado. Estados Unidos, de verdad que nunca, el argumento para entrar a Afganistán nunca fue que iban a luchar porque las niñas pudieran ir a la escuela, pero como parte de eso, de la ocupación de Afganistán, hubo un compromiso de dejar un país mejor que al cual se le había intervenido. No sé en qué medida eso se haya logrado, aunque hay información. Aquí invitamos a
una experta española que sirvió allí, ahora no me acuerdo el nombre de ella, pero se puede buscar, busque este programa y busque Afganistán, y invitamos a una experta española de primer nivel que cubrió el tema de Afganistán, y ella estaba muy alarmada por la situación de las mujeres a las cuales la intervención norteamericana le había dado un espacio de libertad, oportunidades de educación, etc. Pero ya era muy difícil mantener eso con el nivel de desafección, cansancio, hastío que había en el pueblo norteamericano. Aquí hay que decir que hay una doctrina que se llama la doctrina Powell, donde se supone que Estados Unidos, antes de intervenir, tuviese en cuenta la necesidad de una estrategia de salida, el apoyo de importantes actores locales y la capacidad de pasar la responsabilidad por una batalla de ese tipo a los actores locales, y también el apoyo, que debía ser un apoyo, lo decía Colin Powell, un apoyo mayoritario del pueblo norteamericano. Y bueno, terminó lo de Afganistán. El Partido Republicano, en lugar de responsabilizar a George W. Bush, el presidente Trump la ha arremetido contra George W. Bush también, y entonces ha querido aprovechar la oportunidad para rendirle honor especialmente a esos caídos en ese conflicto, y particularmente aquellos que murieron en la retirada del aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, en esta retirada apresurada. Dicho eso, todo eso se permitió. Hay una administración de cementerio que es sensible al tema de el apoyo que se da entre los diferentes, la realidad de que vive en un sistema de partidos políticos, donde los partidos políticos hacen su juego, donde ahí habían víctimas, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que los familiares le permitan a sí mismos, en la entrevista a Pilar Requena, que ocurre, que yo creo que transmitimos aquí. Yo creo que es esta la que transmitimos, no recuerdo ahora. Bueno, puede ser. Y quería mencionar que ahí hay reglas, y parte de la regla es que para preservar la autoridad del cementerio y evitar rifirrafes, conflictos que son innecesarios, a ese lugar donde están enterradas las personas, los caídos en combates más recientes, no se permite ir a tirar fotos, a hacer mítines de carácter político, etc. Dice este señor que el presidente Trump fue invitado y a la vez ellos le permitieron hacer la foto. Dicho esto, no, aquí no se está desinformando. Aquí se está informando, el que está desinformando es usted. Los familiares de los caídos no tienen autoridad para manejar el cementerio. Y es de nuevo lo que estamos viendo, que es la característica del candidato Donald Trump, de que él no respeta el Estado de Derecho, él hace lo que a él le da la gana. Y cuando no reconoce, por ejemplo, la pérdida de la elección, como hizo en el 2020, Eddie Vargas lo puede decir, deberías contestar, ¿perdió o no perdió las elecciones en el 2020 Donald Trump? ¿Perdió o no perdió Donald Trump todos los inventos que hicieron para decir que no habían perdido las elecciones? Todos los procedimientos legales. Pues aquí, cuando usted está en desacuerdo con algo en los Estados Unidos, ¿dónde usted resuelve eso? Usted no lo resuelve en la rama ejecutiva. Aquí en los Estados Unidos hay una rama que se llama la rama judicial. No se resuelve ni en el Congreso. Eso en el Congreso reconoce los votos de los compromisarios. Pero hay un poder que se crea, que es el poder del colegio electoral, que se regula. Eso es parte de la separación de poderes. El presidente, el jefe de la rama ejecutiva, no tiene lugar alguno, no debería intervenir de ninguna forma que no sea garantizar la limpieza del ejercicio electoral, y él lo hizo. Se violó la ley y además alentó a la masa de sus partidarios a ir y a cantarle al vicepresidente, que es a la vez es un lugar donde converge el ejecutivo y el legislativo. Ahí llegó y en ese caso lo que pasó fue que tuve una llamada ahora un momentico, pero voy a terminar el programa inmediatamente y contesto. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que alienta a sus partidarios, arremeten contra el Capitolio, la primera rama de la República,
y eso no está permitido bajo ningún concepto. Y bueno, ha tenido varios juicios, ha salido convicto a ese respecto. Y ya ha llegado al colmo de que está culpando al presidente Biden y a los demócratas, al Partido Demócrata y particularmente al presidente Biden, de que a él lo hayan llevado a un tribunal en Nueva York, donde fue juzgado por sus padres. Así que si usted quiere dedicarse a hablar de estos temas, primero infórmese en lugar de decirle a otras personas que están desinformando. Entonces, las reglas del cementerio las tiene la administración del cementerio. Y allí le dice que usted no se puede ir a tirar fotos en esa área. Y el señor se mandó correcto ahí a decirle, usted no lo puede hacer. Y hubo un altercado que yo lo que creo que el cementerio debería sacar todo lo posible, y si hay un video se saca para que se vea lo que fue ese comportamiento verdaderamente falto de civilidad en el cementerio. Y eso es lo que estamos hablando aquí, de la manera en que esto ocurrió. Ya esto ha sido denunciado por incluso la candidata Kamala Harris, y yo creo que ilustra esto, que el que quiere votar por Trump está votando por alguien que está dispuesto hasta en una cosa tan sagrada como el manejo de un cementerio donde están los caídos en las guerras exteriores de los Estados Unidos, a salirse con la suya y hacer lo que le dé la gana. Déjame aprovechar y referirme a eso, porque eso es algo que yo creo que está siendo parte de la campaña republicana de presentar al señor Donald Trump como una víctima, una conspiración demócrata. Y bueno, aquí la pregunta es: ¿se ha cumplido la ley o no se ha cumplido? ¿Cómo fue electo el fiscal del distrito de Nueva York que ha llevado a Donald Trump a juicio por violar una ley estatal? Eso no tiene nada que ver ni siquiera con lo federal. Hay separaciones de poder entre lo federal y lo estatal. Y allí Trump fue a juicio en Nueva York por violar la ley estatal, donde el presidente no juega ningún papel en la designación de ese fiscal general o de un special counsel o de ni siquiera el Departamento de Justicia Federal designa al fiscal que lleva a Trump a juicio en el estado. Y ahí, juzgado por sus pares de la misma ciudad de Nueva York, teniendo todas las garantías procesales, con un abogado, porque Trump tuvo su abogado, abogado y abogadas, un equipo legal, se seleccionó el jurado de sus pares. Y ese jurado de sus pares lo consideró a él culpable de 32 cargos, creo que fue 32, 34 cargos, y en eso desprestigia andar diciendo que eso se hizo porque hay una persecución que le ha montado Biden. Biden no tiene ningún poder para presionar allí en esa corte de ninguna manera. Y la otra que hizo fue atacar al juez diciendo que era un juez colombiano, que no era, porque la persona viene de origen colombiano, etc. Sin embargo, hay una juez de origen cubano-colombiana en la Florida que cierra un juicio contra él y él, sin embargo, no apela a la misma matraca de acusarla de que no es una verdadera norteamericana o algo así. Entonces, esto yo creo que es un problema que hay que marcarlo, hay que comentarlo, y yo creo que hay que dejar estas cosas claras para que no insulten ni asusten más diciendo de que todo es una persecución, cuando la persecución, lo que hay en realidad es una violación de las leyes, normas, regulaciones, hasta de los cementerios, para que quede claro. Entonces, lo otro que quería hacer, voy a poner ahora la primera pausa y voy a regresar y vamos a hablar algo que ha pasado en Miami, que yo me comuniqué hoy por la tarde. Él no lo sabía, él no sabía que él había sido usado, su nombre, en el programa de Eliezer Ávila, pero yo llamé por la tarde hoy porque él ha sido invitado a este programa en el pasado, Santos Valdés, y le comuniqué a Santos Valdés, le dije: óyeme, porque como Eliezer Ávila dijo que él era el fact checker, o sea, el que chequea los hechos de su directa, de su programa, y que iba a esperar a ver si el que chequeaba los hechos de su programa le corregía, pero que él había encontrado esta información y le parecía urgente compartirla. Bueno, a mí me parece urgente compartir que lo que él está diciendo es una barbaridad y que esto es un caso de desinformación en español.
y que lo que habría que hacer es reportarlo. Pero vamos a lidiar con todo eso cuando pase el break que vamos a tomar y los veo en un minutico. Bueno, déjenme recordar algo, porque aquí, mira, esto que dice Nelson Mendive, que le damos las gracias que esté trabajando aquí con nosotros y ayudándonos. Él dice, no solo que las familiares no deben violarla, es que a Trump, al equipo de Trump, se le comunicó avanzadamente, mira, estas son las reglas que hay para la visita al cementerio. Imagínate tú vas a cualquier cementerio y una parte importante es pasar por la oficina, saber las reglas, y si no te la sabes, tienes que ser cauto. Y cuando te llamen la atención, en lugar de responder, es acatarlas. Y en este caso no es los familiares. O sea, la responsabilidad fundamental, hay que decirlo, es de Trump y su campaña. Habían reglas ahí, que eso se ha explicado hoy por la mañana, se explicó bastante, de cómo esas reglas existen y estaban establecidas. Y además se tomó el paso adicional de llamar y de avisarle al equipo de campaña, mira, ustedes tienen todo este espacio, tienen hasta un fotógrafo que lo pueden usar para tomar aquí estas fotos. Nadie duda que el presidente Trump es una personalidad importante. Se sabe que él ha dicho cosas muy duras contra los veteranos. Él ha dicho de John McCain que los verdaderos héroes de la guerra eran los que no fueron capturados. Imagínense ustedes eso, lo cual reduce la importancia de alguien que se sacrifica por su país, como no lo hiciste tú, porque tú creo que tienes una condición médica, pie plano, estabas en la escuela de business de la Universidad de Pensilvania, lo que tú quieras. Pero vamos a contrastar eso, señores. Hubo la época de la gran generación en la cual la familia Kennedy mandó a 2 de sus hijos. Estamos hablando de un multimillonario, el hombre más rico de los Estados Unidos entonces, Joseph Kennedy, mandó a sus hijos Joe, que murió derribado de un avión sobre Alemania, y a John F. Kennedy, que en un PT boat fue a luchar en la guerra del Pacífico. Y tenemos de este lado algo que yo creo que es preocupante, porque incluso de los que han corrido a presidente en los últimos años, aquellos que tenían el mérito de haber hasta obtenido la medalla de la estrella púrpura, como fue el caso de John Kerry, y que después se opuso a la guerra de una manera muy, muy clara. Por cierto, me consta que tenía una relación cordial con Ricardo Alarcón, con la cual gestionaban y discutieron temas de la política de Estados Unidos hacia Cuba, etc. Y muy importante en este sentido es que a Trump se le dijeron las reglas. Y no es, fíjense, a pesar de todo lo que él haya dicho, porque ahora ha salido todas las otras cosas, el propio secretario del Interior, de Homeland Security, de Seguridad Interna, que después fue jefe de gabinete de Trump, el general John Kelly, ha dicho que Trump se refirió a veteranos de la guerra y a personas que murieron en el desembarco en Normandía, cuando el día D, famoso en la historia norteamericana, con desprecio. Pero más allá de todo eso, el cementerio lo que tuvo la atención de ir y decirle al señor Trump, mira, aquí estas reglas hay. O sea, no es que los familiares te pueden decir lo que tú quieras. Tú allí estás con la responsabilidad de ser el candidato y tú ahí no tienes autoridad para hacer cosas que no están permitidas en un terreno
tan sagrado como el cementerio de Arlington. Déjenme aportar, porque me ha venido ahora a la cabeza una historia importante que tiene que ver con el cementerio de Arlington y tiene que ver con el soldado Félix Longoria. Félix Longoria murió peleando en las Filipinas, era un latino y cuando regresó a Texas, creo que era no me acuerdo ahora el pueblo de Texas donde él volvió, por el racismo y la segregación antilatina, a Félix Longoria no lo quisieron enterrar en su pueblo. Las personas que manejaban el cementerio de su pueblo en Texas se negaron, rechazaron darle honrada sepultura, santa sepultura a Félix Longoria. ¿Y qué pasó? Que ante la protesta de muchas organizaciones, entre ellas una de las que ha sido recientemente violentada por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que se llama la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. La LULAC y otras organizaciones tomaron el caso de Félix Longoria, lo llevaron al senador Lyndon Johnson, que luego va a ser presidente de los Estados Unidos, y Lyndon Johnson, que había sido maestro de latinos en Texas, entre otras cosas, se ocupó de que Félix Longoria tuviese santa sepultura en el cementerio de Arlington, en Virginia. O sea, lo enterraron con todos los honores en una especial ceremonia, como para decirle a los segregacionistas de Texas, mire, lo que ustedes están haciendo da pena. Esto lo digo porque Lyndon Johnson es una figura un tanto controversial en este tema de la segregación, pero después fue el presidente con el cual se pasaron la ley de derechos civiles y la ley de derechos al voto en los Estados Unidos en 1964 y 1965. No, en ese cementerio, no es un cementerio cualquiera, incluso en cualquier cementerio habría que respetar las reglas, pero en el cementerio de Arlington todavía más es importante respetar las reglas, y las reglas las tienen que cumplir los familiares, a los cuales a lo mejor habría que tratarlo con más delicadeza, pero los tiene que también cumplir un candidato presidencial si quiere demostrar el gravitas, la autoridad legítima que implica ser presidente de los Estados Unidos, un país que se enorgullece de ser gobernado no por personas, sino por leyes y normas. Así que yo creo que esto es importante decirlo.